Mis queridos hijos e hijas, hoy, jueves, en que celebramos como pueblo colombiano la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, compartamos el Evangelio del día tomado de San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer dentro del gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra escuchar. San Lucas nos presenta en este pasaje del Evangelio la exclamación de una mujer sobre la grandeza de la maternidad de María, la cual tiene respuesta por parte de Cristo. El mérito grande de María es porque ella se pone a disposición de la palabra encarnada. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Para San Lucas, María es la hija de Sión, imagen del nuevo pueblo de Dios. Presenta a María como modelo para la vida del cristiano. María es dichosa porque no rechaza la palabra, sino la escucha y la pone en práctica. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿me siento dichoso de poder escuchar la palabra de Dios? Nuestra sociedad actual nos coloca la idea de forma constante que la vida tiene sentido si se funda en salud, dinero y amor. De ahí que muchos individuos busquen de forma acelerada las tres realidades anteriormente mencionadas. Pero cuando falla la salud por la enfermedad, cuando falla el dinero por la escasez y las deudas, y el amor con el desamor, es cuando experimentamos que nuestra vida ha de tender a una dicha más grande, una alegría que no sea efímera y pasajera. ¿Cuántas personas buscan una dicha en un vicio, en un mal hábito, en una mala costumbre? De ahí que aparezcan realidades de depresión y vacío que terminan destruyendo la propia dignidad humana. La opción cristiana nos invita de forma constante a escuchar la palabra de Jesús para que esta palabra pueda dar frutos en la práctica que realicemos en el entorno en el cual nos desenvolvemos. La finalidad de la escucha de la palabra de Cristo es que ella sea norma de vida. María Santísima es modelo por excelencia de la escucha y puesta en práctica de la palabra de Dios. Reflexionemos. ¿Escucho con frecuencia la palabra de Dios? ¿Qué me incomoda de la palabra de Dios? ¿Qué me gusta de la palabra de Dios? Cuando nuestra vida espiritual está fundada en la escucha de la palabra de Dios, va realizando en nuestra vida un cambio interior. Todo proceso de conversión ha de ir acompañado de la escucha atenta de la palabra revelada. El silencio es algo clave en el momento de la escucha. Nos recuerda nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. Es necesario el silencio interior y exterior para poder escuchar esa palabra.
Se trata de un punto particularmente difícil para nosotros en nuestro tiempo. En efecto, en nuestra época no se favorece el recogimiento, es más, a veces da la impresión que se siente miedo de apartarse, incluso por un instante, del río de palabras y de imágenes que marcan y llenan las jornadas. Miremos nuestros hogares y pensemos, ¿mis papás son personas que leen la palabra de Dios? ¿Cuál de mis padres no tiene familiaridad con la palabra de Dios? ¿Cuál de mis hijos le fastidia escuchar la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia en la familia se lee la Sagrada Escritura? ¿Cuál de mis hijos le gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Qué familiar se incomoda por la palabra de Jesús? ¿Qué realidades impiden la escucha atenta de la palabra divina en la casa? ¿En mi sitio de trabajo? ¿Qué tiempo saco para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué compañero se molesta cuando le comparto algo de la palabra de Dios? En una comunidad parroquial, ¿qué tiempo sacan los agentes de pastoral para meditar las palabras de Jesús? ¿Qué integrante del grupo apostólico quiere evangelizar sin escuchar la palabra de Dios? Mis queridos hijos e hijas, la escucha de la palabra de Dios implica, de parte nuestra, una actitud de apertura para que la acción del Espíritu Santo pueda tener toda su eficacia en nuestro ser. Nos vuelve a iluminar nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. La palabra de Dios, pues, se expresa con palabras humanas, gracias a la obra del Espíritu Santo. La misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables y constituyen una única economía de la salvación. El mismo Espíritu que actúa en la encarnación del Verbo en el seno de la Virgen María es el mismo que guía a Jesús a lo largo de toda su misión y que será prometido a los discípulos. El mismo Espíritu que habló por los profetas sostiene e inspira a la Iglesia en la tarea de anunciar la palabra de Dios y en la predicación de los apóstoles. Es el mismo Espíritu, finalmente, quien inspira a los autores de las Sagradas Escrituras. Somos cristianos y una característica del cristianismo es hacer de la escucha de la palabra de Dios un momento de gracia y salvación. Finalmente, nos expresa el Papa Francisco: necesitamos la palabra de Dios en medio de tantas palabras diarias. Necesitamos escuchar esa palabra que no nos habla de cosas, sino de vida. Palabra del día: escuchar. Pregunta: ¿me siento dichoso de poder escuchar la palabra de Dios? Los invito para que invoquemos la presencia de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá a través de la oración. Patrona y Reina de Colombia, que ayudas a todo el que acude a ti con devoción, hoy te pido que llene mi corazón y el de todas las personas que me rodean de amor, comprensión, tolerancia y paz. Tú, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá,
Tienes el poder, cuando uno te invoca, de llenar todo vacío existente y de hacer que brille en donde hay oscuridad. Por eso, hoy acudo a ti para pedirte por todo aquello que me acongoja y angustia mi corazón. No permitas que el enemigo tome mi tranquilidad y haga de las suyas. Te suplico que tú, y solo tú, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, hagas de esta angustia un motivo para renacer y crecer. Hoy, Santa Madre de Dios, te entrego mi corazón y te autorizo a que trabajes en él y en todas sus inquietudes. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y anímate en escuchar siempre la palabra de Dios.